Salmo 133. Vamos a leerlo completo. Dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. El segundo texto es Romanos capítulo 12, versículo 16 al 18. Romanos capítulo 12, versículo 16 al 18. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El último texto del leccionario es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Finalmente vamos al texto del leccionario en el libro de Filipenses, siguiendo o retomando la serie a los Filipenses. En este caso abarcaremos a partir de esta semana el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Filipenses 4, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes, que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para que bendiga el sermón y nos dé luz sobre este texto. Amado Padre, queremos rogarte, Señor, en este momento, que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe al momento de escuchar y también al momento de hablar. Que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú muestres lo podrido de nuestro corazón, Señor, y sanes así, Señor, nuestra vida del pecado y de la maldad. Ayúdanos, Señor, a ser capacitados, transformados, renovados a través de tu palabra, para vivir en armonía, como tú demandas de nosotros que vivamos en armonía. Que seamos aquella iglesia que tú deseas que sea. Que cada uno de nosotros tenga la disposición de comportarse en amor y en paz los unos con los otros. Danos, Señor, entendimiento sobre estas cosas, no pretendiendo ser libres de pecado, sino más bien reconociendo nuestras falencias y nuestras debilidades y tomando tu palabra para ser fortalecidos y resistir al pecado. Te pido, Señor, que la sabiduría que está contenida en este texto les sea clara a mis hermanos y que podamos tomarla para nosotros, aplicándola a nuestra propia vida. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. En una ocasión, un padre de familia estaba en su estudio, estaba leyendo, y mientras él estaba realizando su lectura, su hija y sus amigas estaban afuera. Y se empezó a escuchar un poco de ruido, al parecer un ruido como una clase de conmoción, como una clase de pelea. Él no estaba muy seguro, así que no le prestó atención. Pero de repente aquel ruido empezó a subir más y a subir más y a subir más, hasta que el papá se hartó, abrió la ventana y dijo: ya basta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? A lo que su hija respondió: papá, es que estamos jugando a la iglesia. Yo sé que esto es una caricatura, pero realmente refleja la forma como a veces las iglesias se tornan. Muchas veces las iglesias se tornan en rines de boxeo espirituales, en los cuales
Constantemente hay grupos, sectores, hermanos y luchas constantes entre los creyentes. Hasta tal punto que esto se hace tan evidente, pero tan evidente que los creyentes, solamente los no creyentes, tienen que ir a las iglesias un par de veces para darse cuenta que no hay armonía y amor allí. Ahora, uno podría pensar que los conflictos eclesiásticos entre hermanos es algo que es muy particular de nuestro tiempo. Uno podría llegar a pensar que eso es algo a raíz de lo que es nuestra época, pero la realidad es que esto ha azotado o ha afectado a la iglesia alrededor de los siglos. Y uno de los ejemplos que tenemos sobre esto es precisamente este caso. La iglesia de Filipo, una de las primeras iglesias que Pablo, siembra en Macedonia, termina teniendo un conflicto entre dos hermanas que fue tan evidente que él tuvo que tratarlo públicamente. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida entre sus hermanos. Habían conflictos entre ellos, hasta tal punto que tomaban la Santa Cena indignamente, porque mientras profesaban partir el cuerpo de Cristo y participar de un mismo cuerpo, ellos luchaban los unos con los otros y peleaban los unos con los otros. Y si bien es cierto, hermanos, que los problemas interpersonales entre los hermanos en la fe no deberían ocurrir, la realidad es que ocurren. La realidad es que pasan. ¿Y por qué pasan? Pasan por el simple hecho de que somos pecadores. De que este lado de la eternidad nosotros estamos compuestos por egoísmo, por maldades, por debilidades, por muchas cosas que nos llevan a tener conflicto los unos con los otros. Y el asunto está, y es que en las iglesias siempre van a haber problemas. El punto está en cómo nosotros estamos dispuestos a tratar con esos problemas. Esa es la gran diferencia. No podemos evitar que no existan problemas entre los creyentes, incluso entre los creyentes más maduros. Como vamos a ver más adelante, Boy y Sinti, que no eran bebés en la fe. Como vamos a ver más adelante, también hubieron problemas incluso entre los apóstoles. Pero la realidad está, hermanos, no en el hecho de que querramos ignorar los problemas, sino realmente cómo tratamos con estos. Y tal vez usted no haya tenido un problema con algún hermano en la iglesia, pero eso no quiere decir que no le vaya a pasar. Y tal vez usted no le vaya a pasar, pero puede ser que algún otro hermano tenga un problema con otro hermano y eso tiene que ver con usted, quiéralo o no. Los asuntos eclesiásticos o estos asuntos eclesiásticos corresponden a toda la iglesia y son cosas de las cuales nosotros tenemos que saber cómo tratarlos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo nosotros resolvemos estos conflictos? ¿Cómo nosotros tratamos los problemas que surgen dentro de la iglesia de Dios? O más específicamente, ¿cómo nos enseña la Biblia a tratar los problemas que ocurren entre los hermanos? La Biblia, pues, tiene mucho que decir sobre este tema, pero específicamente el pasaje que tenemos a continuación, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, nos da tres claves para tratar los problemas dentro de la iglesia, o tres principios que tenemos que mantener para tratar los problemas dentro de la iglesia. El primer principio es buscando ser fieles al Señor. El segundo es buscando llegar a acuerdos en el Señor. Y el tercero es buscando la ayuda de la iglesia. Que el Señor nos enseñe hoy a ser una iglesia que sabe tratar los problemas y resolver los problemas, de manera tal que nos amemos los unos a los otros como Él demanda de nosotros. Así que vamos por el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Buscando ser fieles a Dios. Pablo dice esto en el versículo 1 de nuestro pasaje. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. El apóstol Pablo empieza a resolver este conflicto en el capítulo 4, primero dando una exhortación a ser fieles al Señor. Pero uno lee este pasaje y puede pasar por alto cuál es el pensamiento que tiene Pablo detrás, porque realmente el versículo 1 empieza diciendo por lo tanto. Es decir, que viene a partir del versículo 20 específicamente desarrollando un tema y después llega a una conclusión que lo ayuda a tratar el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Si nosotros lo leemos a partir del versículo 20 del capítulo 3, dice de la siguiente manera: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos,
a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. En el pensamiento del apóstol Pablo, la razón por la cual nosotros debemos mantenernos firmes, en el Señor, es por el hecho de lo que somos y aquello que esperamos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial. Nuestra patria es la Jerusalén celestial. Nuestra ciudad es la Jerusalén celestial. Por lo tanto, nosotros tenemos una identidad o un perfil que tenemos que mantener. Es decir, debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio porque somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos terrenales. Nuestro comportamiento, nuestra forma de andar en este mundo no corresponde a las costumbres, a los deseos y a los intereses de este mundo pecador, sino más bien nosotros hemos sido redimidos por Cristo y hechos ciudadanos del cielo, y por lo tanto debemos mantenernos firmes en esa identidad que Dios nos ha dado. Pero no solamente eso, sino que también nosotros esperamos que nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, resucitó y ascendió, va a regresar, y cuando regrese, Él va a dar galardones a aquellos que vivan en conformidad a esta ciudadanía, es decir, aquellos que vivan en obediencia, que vivan dignamente en Cristo, aquellos que obedezcan al Señor, estos serán recompensados. Así que tenemos dos razones para mantenernos firmes en el Señor. ¿Cuáles son? La primera es porque somos ciudadanos del cielo, y segundo, porque a causa de mantenernos firmes en el Señor, seremos recompensados en la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, manténgase fieles en el Señor, manténgase fieles a Cristo Jesús, por estas dos razones. Porque eres un ciudadano del cielo y porque esperas un gran galardón de parte del Señor Jesucristo en su segunda venida. Esto Pablo lo dice, no en cualquier contexto general, sino en el contexto de la resolución de un conflicto. Pablo dice esto en medio del problema que estaba ocurriendo entre Evodia y también con Síntique. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto, hermanos? Porque cuando hay un conflicto humano, cuando hay dos personas presentes, es muy posible que nosotros nos concentremos demasiado en nuestro prójimo, nos concentremos demasiado en el conflicto y olvidemos que tenemos que ser fieles al Señor. Mi hermano me ofendió. En vez de tratar de resolver el conflicto por beneficencia mía, tengo que buscar ser fiel al Señor y recordarme primero que yo soy un creyente, que yo soy un ciudadano del cielo y que debo comportarme como tal. Y segundo, que la manera como yo respondo al conflicto con mi hermano seré juzgado. Mi recompensa depende de eso. Porque es muy fácil que nosotros en medio de... Mi recompensa depende de eso. Porque es muy fácil que nosotros en medio de la lucha, en medio del conflicto, nosotros nos centremos tanto en lo que sucede en esta dimensión, que olvidemos el hecho de que somos ciudadanos celestiales. Que olvidemos por un momento de que Cristo nos está observando y que seremos juzgados por lo que hagamos o no hagamos en ese momento. Porque cuán fácil es, hermanos, ser ofendidos o estar en medio de un problema y olvidarnos cuál es nuestro deber de comportarnos como cristianos. Cuán fácil es olvidarnos de que el Señor nos recompensará. Ahora, el texto no solamente utiliza la base que está antecedente al versículo 1, sino también lo que está en el versículo 1. Aquí Pablo utiliza una manera de argumentar que es muy propia de él y que debemos traducirla para aplicarla a nuestro propio corazón. Pablo apela al corazón más que a la razón. De hecho, el texto, el versículo 1, está caracterizado por una tierna expresión pastoral de Pablo para los filipenses. Dice, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, uno lee este texto y uno podría pensar, pues bueno, ¿qué relación tiene este texto conmigo si al final de cuentas yo no conocía a Pablo como los filipenses conocían a Pablo? Si bien es cierto que los filipenses estaban leyendo aquí la voz de su apóstol, nosotros aquí leemos la voz de Jesucristo. Porque si bien es cierto que estas palabras fueron escritas por Pablo, también es cierto que estas palabras son las palabras de Dios para nosotros.
Y así como los filipenses escuchaban una voz tierna de parte del apóstol para con él, nosotros debemos escuchar la voz tierna de nuestro Salvador para con nosotros. Es decir, básicamente este texto nos impulsa a nosotros, por medio del amor de Cristo Jesús, a ser fieles a Él. Es como si Cristo mismo nos estuviese diciendo a nosotros: amado hijo mío, querido hermano mío, mi preciosa corona y mi preciosa iglesia, mantente firme para mí. Y lo dice en el contexto del conflicto. Básicamente, esto también nos da otra razón, aparte de la ciudadanía, aparte de la segunda venida, también nos da la razón del amor de Cristo por nosotros. Porque a final de cuentas, hermanos, el amor de Cristo por nosotros nos enseña a amar a nuestros hermanos. ¿Sabe lo que es una gran contradicción? Que nosotros como hermanos estemos dispuestos a mantener el conflicto, a mantener los problemas, a no reconciliarnos los unos con los otros, cuando Cristo Jesús nos ha amado como nos lo ha hecho Él. El Señor Jesucristo murió en la cruz para resolver el problema entre nosotros. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, no estamos dispuestos a pedir perdón, no estamos dispuestos a hacer muchas cosas con la finalidad de reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Y cómo nosotros nos podemos llamar a nosotros cristianos cuando el amor de Cristo nos reconcilió de tal manera y nosotros no estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos para reconciliarnos con ellos? A fin de cuentas, hermanos, el primer paso o el primer asunto que debemos tener en cuenta para poder resolver los conflictos es ser fieles a Él. Porque es muy fácil olvidarnos de Él. Es muy fácil pensar que yo fui ofendido, es muy fácil pensar de mis propios intereses, es muy fácil pensar y volvernos orgullosos. Pero en ese instante, cuando tú tienes un problema con tu hermano, tienes que ser fiel a Dios más que a ti mismo. Es allí donde tienes que negarte a ti y seguir a Cristo. Se trata de ser fiel a Él. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta humillarse. A nadie le gusta buscar resoluciones de problemas. Muchas veces tenemos que ser obligados por nuestras conciencias al recordarnos, hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Así que en medio del conflicto, sé fiel al Señor. Recuerda que eres un ciudadano del cielo. Recuerda el amor de Cristo. Recuerda la segunda venida. Recuerda que serás juzgado por tu actitud. En segundo lugar, la otra manera para poder buscar conflictos o buscar resoluciones en el conflicto en medio de la iglesia del Señor es buscando acuerdos en el Señor. Dice Pablo en el versículo 2: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Este pasaje, bueno, este versículo parece muy simple y realmente es muy simple. Es muy corto, es tal vez uno de los pasajes uno de los versículos más cortos de la Biblia. Sin embargo, aquí hay un elemento que es muy fácilmente pasado por alto, que el NBI trata de presentarlo, pero que en el idioma original se ve con mucha más claridad, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo utiliza un verbo, el mismo verbo, para cada uno de los personajes que están en este texto. Si yo hiciera una traducción literal, es decir, palabra por palabra de este texto, diría de la siguiente manera: ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia?, se preguntará usted. La diferencia es que Pablo se está refiriendo personalmente a cada una de estas mujeres. Es como que si el apóstol Pablo fuese ido, claro, lo está haciendo por carta, pero si Pablo fuese estado en Filipo, lo que fuese hecho es ir directamente hacia Síntique, decirle: Síntique, ponte de acuerdo con Evodia, e ir personalmente a Evodia y decirle: Evodia, ponte de acuerdo con Síntique. Es decir, básicamente Pablo está colocando a estas dos mujeres como corresponsables de solucionar el problema. Nosotros no tenemos detalles del problema que ellos tenían. Muy posiblemente la iglesia de Filipo lo sabía porque era un asunto ya público. Obviamente Evodia y Síntique lo sabían. Muy posiblemente el apóstol Pablo lo sabía. Y las otras personas que estaban allí sabían el problema. Nosotros no sabemos cuál es el problema. No sabemos quién es el culpable del problema. No sabemos si había sido Evodia o había sido Síntique, pero lo que sí sabemos es que las dos son corresponsables de solucionar el conflicto. Las dos tienen un cargo de responsabilidad de, por medio de su propia voluntad, buscar resolverlo.
Y esto nos muestra, hermanos, de que cuando tenemos un problema, indiferentemente en qué posición nos encontremos en relación a él, somos responsables de buscar la solución. Y esto lo muestra no solamente el apóstol Pablo en este texto, sino que también lo muestra el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense lo que dice, no es que yo tenga algo contra mi hermano, es que mi hermano tiene algo contra mí. Deja allí tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es decir, si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, indiferentemente si es justificado o no, indiferentemente si la culpa es de él o no, indiferentemente de cuál sea la situación, las razones, el contexto, las excusas, lo que sea, deja tu ofrenda allí, no la presentes todavía, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. El Señor Jesucristo está diciendo aquí básicamente que es una hipocresía presentar ofrendas delante de Él si no estás reconciliado con tu hermano. Y de hecho hay un himno que dice eso. Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado con mi hermano. Y eso es cierto, hermano. El Señor se toma tan en serio esto que en el mismo Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, que si yo no perdono a mi hermano, Dios no va a perdonarme a mí. Y este es el punto de cómo Dios trata el tema de la reconciliación. Y esto a nivel universal, es decir, entre nuestro prójimo, esto tiene una aplicación muy particular, pero a nivel de iglesia tiene una aplicación superior. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo esto, que en esto las personas conocerán que ustedes son realmente mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo? ¿Quiénes estábamos en conflicto? ¿Quiénes éramos los enemigos de Dios? Nosotros éramos los enemigos de Dios. Pero ¿quién vino a reconciliarse con nosotros? Fue Él. Tú eres responsable de reconciliarte con tu hermano. Tú eres responsable de reconciliarte con tu hermano. Si él es orgulloso, eso no importa. Si él no quiere, eso no importa. Si él es egoísta, malvado, lo que sea, eso no importa. Tienes que reconciliarte con tu hermano. Y esto pasa, hermanos. Pasa con mucha frecuencia. Ahora, esto no solamente es lo que nos enseña este pasaje, sino que también este pasaje nos muestra que estas dos mujeres debían reconciliarse en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Uno ve esto y lo ve como muy simple, pero realmente en el Señor es un aspecto muy claro de lo que significa reconciliarnos los unos con los otros. En el Señor, en las epístolas de Pablo, se refiere mayoritariamente a la unidad que nosotros tenemos en Cristo, o lo que nosotros llamamos teológicamente hablando como la unidad mística con Cristo. La Biblia utiliza diferentes imágenes para hablarnos de esta unidad. Por ejemplo, dice que nosotros somos miembros de su cuerpo. Es decir, no es simplemente que estamos unidos, sino que estamos vitalmente unidos con Él. Por ejemplo, si tú eres miembro de un cuerpo, por ejemplo, un brazo, estás unido vitalmente con el resto del cuerpo. Así de la misma manera nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, nuestra cabeza, y también con el resto de los miembros del cuerpo. Otra imagen que me parece que expresa perfectamente este concepto de la unidad mística con Cristo es el concepto de la vid y los pámpanos. Nosotros somos ramas que estamos pegadas o estamos unidas al árbol y por lo tanto por medio de nosotros, por dentro de nosotros fluye la vida del árbol o la savia del árbol. Así nosotros estamos unidos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto en términos prácticos en cuanto a los conflictos que pueden ocurrir en la iglesia? Básicamente significa, hermanos, de que nosotros somos llamados a resolver los conflictos en el Señor. Eso significa que nosotros somos llamados a resolver el conflicto en nuestra unidad como creyentes, en dependencia de Dios, por medio de los principios del Evangelio, por medio de la gracia de Dios, por medio de la oración con Dios, por medio de ese poder espiritual que fluye dentro de nosotros y nos capacita para hacer cosas buenas. Es en el Señor.
no es por medio de métodos psicológicos sobre resolución de conflictos. Es en la voluntad de Dios, es en los principios de la palabra, es en conformidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Esto significa que en el momento de nosotros presentar problemas dentro de la iglesia, tenemos que recordar lo que la palabra dice en cuanto a mi amor hacia mi hermano. Tengo que recordarme el Evangelio, tengo que recordarme la gracia con la cual Cristo me trata a mí, para yo así poder tratar a mi hermano de la misma manera. Porque realmente, hermanos, tenemos que ser sinceros. Muchas veces dentro de la iglesia surgen problemas serios. Dentro de la iglesia muchas veces surgen problemas serios y nada puede resolverlos si no es el Evangelio. Si no es el poder del Evangelio, hermanos, no serán resueltos de ninguna manera. Y saben una cosa, hermanos, hay iglesias hoy en día que se separan literalmente por eso. Recientemente estaba hablando con una persona que es cristiana. Me dice que se está congregando en una iglesia particular y me parece muy curioso porque él me dice, esta iglesia se dividió. Y yo, como sé la historia de esa iglesia, sé que esa iglesia surgió de otra división. Entonces resulta que esta iglesia surge de una división y después de unos años después se vuelve a dividir y forma otra iglesia. Y eso, hermanos, es el pan nuestro de cada día dentro de las congregaciones. Muchas veces no es ni siquiera por asuntos doctrinales, es porque sencillamente hay un conflicto y no están dispuestos a ceder. Y se vuelven cada vez menos cristianas esas congregaciones, porque no están actuando como Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos estos conflictos dentro de la iglesia? Es en el Señor. Es por medio del Evangelio, es por medio de la predicación de la palabra. En tercer lugar, hermanos, la manera como este texto nos llama a solucionar los conflictos dentro de la iglesia es buscando la ayuda de la iglesia. Dice el versículo 3, a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están están en el libro de la vida. Pablo, después de referirse a Vodia y Síntique, dice, ruego a Vodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, y después dice, y a ti, mi querido compañero fiel. Posiblemente es un hombre llamado Cícigo, ya que la palabra compañero fiel es Cícigo, y algunas personas piensan que es un nombre. Pablo se refiere a un compañero de él, sea Cícigo o no, o sea, una persona anónima. Él se refiere a este hombre para que ayude a estas dos mujeres en medio del conflicto. Y quisiera que ustedes tuvieran en cuenta la descripción que Pablo da de estas mujeres en este texto. Estas mujeres no son bebés en la fe, no son mujeres que eran nuevas creyentes, eran personas maduras, eran personas que tenían un carácter y también tenían un historial. Pablo le incluye dentro de una lista, una prestigiosa lista, debo decir, que es de las compañeras o compañeros de milicia de Pablo. En esa lista estaba Lucas, estaba Bernabé, estaba Tito, estaba Timoteo, ¿okay? Estaba Juan Marcos, estaban otros hombres, quienes sirvieron al Señor fielmente en la plantación de iglesias y en la confirmación de iglesias. Pablo dice que Vodia y Síntique son dos mujeres que han trabajado con él en el Evangelio y en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Digo esto para que nosotros tengamos en cuenta de que a pesar de la madurez de estas mujeres, no las hizo libres del conflicto, ni tampoco las hizo libres de pedir ayuda a un tercero para solucionar el problema. Y hermanos, esto es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, y es el pensar como nosotros hemos llegado a cierta madurez de carácter, pensar que no vamos a tener problemas con algún hermano. Y realmente sí podemos llegar a tener un problema con nuestros hermanos. ¿Sabes quién tuvo un problema con un hermano muy piadoso? Pablo tuvo un problema con Bernabé, hasta tal punto que se separaron. Bernabé tenía un sobrino, que al parecer no era muy maduro y era un poquito fluctuante, Juan Marcos. Juan Marcos en una ocasión abandonó a Pablo y a Bernabé para, qué sé yo, hacer muchas cosas por allí. Y Pablo lo quería descartar dentro de las misiones, y hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, hasta tal punto que se dividieron. Y eso le pasó a Pablo y a Bernabé.
Y si eso le pasó a Pablo y a Bernabé, ¿cuánto más no nos pasará a nosotros? Si eso le pasó a Evodia y a Sintique, ¿cuánto más no nos pasará a nosotros? Y el punto aquí, hermanos, es entender el hecho de que por muy maduro que nosotros lleguemos a ser en el Señor, eso no nos hace exentos, primero, de tener problemas dentro de la iglesia, pero también no nos hace exentos de no solicitar ayuda de terceros. En este caso, Pablo, en vista del problema, le dice a su compañero y hermano fiel que intervenga para que estas mujeres se pongan de acuerdo en el Señor. Y muchas veces, lastimosamente lo he visto, surgen problemas y la gente lo que hace es sencillamente dejar que se resuelvan solos. Que sea el tiempo que los resuelva. Porque lastimosamente a veces las personas están tan, no sé cómo decirlo, tan engrinchadas, no encuentro otra palabra, discúlpenme, están tan engrinchadas en el problema que realmente no se escuchan y no tienen la capacidad en ese momento de resolver el conflicto. Y en vez de buscar un tercero para poder ayudarlos y mediar en medio de eso, prefieren sencillamente dejarlo. Porque aunque aparentemente el problema no está dando problemas, en el interior el problema sigue ahí. Incluso he visto, hermanos, que a veces pasan años y todavía hay espinas presentes en las relaciones. Y esos son el tipo de cosas que nosotros no podemos permitirnos dentro de la iglesia. Estas son cosas que son importantes, hermanos. ¿Sabe por qué es importante? Porque la comunión de la iglesia es importante. Porque el amor que nos tenemos los unos a los otros es importante. Lo leímos en el Salmo 133. ¿A dónde a Dios le place mandar bendición y vida eterna? ¿En un lugar donde hay conflictos no resueltos? No, hermanos, donde hay armonía. Donde hay armonía, y la armonía no es sencillamente la forma como nosotros hablamos y nos abrazamos en la congregación. Es una armonía que surge del corazón de los creyentes. Y si nosotros tenemos problemas y no podemos resolver el problema, tenemos que entender que necesitamos de la intervención de la iglesia para poder resolverlo. El asunto está, hermanos, es que nosotros pensamos sobre estos asuntos muchas veces como piensa el mundo. ¿Y cómo piensa el mundo? El mundo piensa sobre esto como que es un problema personal y ya. Y permíteme decirlo de esta forma, no es un problema personal, es un problema entre miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú como persona eres parte viva de un cuerpo y tus problemas son problemas de la iglesia. En nuestra época individualista, esto es sencillamente un absurdo. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando tú tengas un problema con un hermano, no es sencillamente un problema entre Bodia y Sintique, es un problema de la iglesia. Y por eso Pablo trata públicamente este problema, hermanos. Esta carta era leída ante la congregación completa. Todas las personas escuchaban los nombres de estas dos hermanas. Y todas las personas sabían que este hombre, que posiblemente se llamaba Cícigo, iba a intervenir para resolver ese problema. Entiendan que este problema no es un problema personal, es un problema que pertenece a la iglesia. Y por eso es que necesitamos de la ayuda de la iglesia también, porque le incumbe a la congregación. Y esto, hermanos, también debemos entenderlo a la luz de lo que Pablo dice sobre estas hermanas. Pablo dice dos cosas sobre estas hermanas que transmite la vital importancia que tenía para la iglesia que estas dos hermanas resolvieran el conflicto. Primero, Pablo dice que estas dos mujeres son mujeres que han luchado por el evangelio y que luchan por el evangelio. ¿Qué significa eso? Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. La iglesia, esta iglesia, es un pelotón del reino de los cielos. Esta iglesia está en la guerra por el reino de los cielos, para expandir el reino de los cielos. Nuestro trabajo, hermanos, es llevar el mensaje de salvación y expandir la gloria de Dios. Ahora imagínense que nosotros empecemos a luchar entre nosotros mismos. Que en vez de dispararle al enemigo, nos estemos disparando entre nosotros mismos. Ahora pregunto, ¿cuáles son las posibilidades de que un pelotón donde nos consideramos enemigos los unos a los otros, y no solamente eso, que permitimos que haya enemistad entre nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a luchar entonces? Eso no es posible. Que dos soldados del reino de los cielos estén en enemistad, eso es obstáculo para el crecimiento del reino de Dios. Eso es obstáculo para el avance de la obra de salvación.
Es obstáculo, hermanos, principalmente porque realmente a quien le estamos dando la razón es al diablo. Es obstáculo porque el mundo nos está viendo. Y una de las cosas que reconoce, con el que reconoce la obra de Cristo en nosotros, es cuando nos amamos a nosotros mismos. Es un obstáculo, hermanos, porque realmente si nosotros no estamos en comunión los unos a los otros, no podemos ir y amar a otras personas. Si no nos amamos a nosotros mismos, que somos del mismo espíritu, del mismo cuerpo, ¿cómo vamos a ir a amar a los no creyentes? ¿Sí entiende lo serio que es esto? ¿Sí entiende lo serio que es esto? En segundo lugar, estas mujeres son llamadas personas que están escritas en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Son creyentes, son partes del cuerpo de Cristo, son partes de la iglesia celestial de Dios, son partes de la ciudadanía celestial. Estas dos mujeres que están en problema, que están en conflicto, tenemos que recordar algo, que son hijas de Dios. Y eso es lo mismo que sucede cuando dos hermanos están en problemas. No es simplemente dos personas que están en conflicto, hermanos. Es como si un dedo se luchara con el otro dedo. Eso no tiene ningún sentido. Es como si una mano luchara contra otra mano. Son dos miembros del cuerpo de Cristo luchando uno en contra de la otra. Son dos hijos de Dios luchando dentro de la casa de Dios. Son dos ovejas del prado del Señor luchando una contra la otra. Y es por esto, hermanos, que nosotros como iglesia, al momento de tratar estos problemas, debemos entender, hermanos, como que eso es un problema entre ellos dos y ya. Y yo no estoy diciendo con esto que usted va a salir de metiche a meterse en un problema entre dos hermanos. Pero sí es un asunto donde la iglesia debe orar. Es un asunto donde a veces tenemos que acercarnos, como Pablo se acercó a Evodia y a Sintique, y decirle, querida hermana, tienes que reconciliarte con este hermano. Y a veces incluso hablar con el consistorio, querido pastor o querido diácono, o hablar con el consistorio. Estos hermanos están en conflicto, eso no puede ser permitido dentro de la iglesia. Y no juzgar con alevosía, sino más bien dolernos, hermanos, porque estas cosas pasan entre nosotros, no ser indiferentes. No ser indiferentes a esto, porque el reino de los cielos es afectado por esto, nuestra iglesia es afectada por estas cosas. Cada vez que surgen problemas entre nosotros, son asuntos que tenemos que esforzarnos por resolver. De lo contrario, eh, recibiremos las consecuencias de esto. Ahora, no solamente esto, hermano, sino que también tienes que entender que si tú en algún momento de tu vida cristiana tienes un problema con algún hermano, tienes que entender que no solamente estás tú y ese hermano, también está la iglesia. Y esto no solamente lo digo para que entiendas que tienes una responsabilidad con tu iglesia local, sino que también para que entiendas de que tienes recursos para resolver esos problemas. También puedes solicitar ayuda a tu pastor. Puedes solicitar ayuda a un diácono o a algún hermano maduro en la fe, para que él sea de mediador en medio de ese problema. Y si alguno de nosotros nos toca ser mediador en medio del problema, por favor, hermano, no trate de ser un juez, porque no se trata de un juicio, se trata de reconciliación. Se trata de predicarles a esas personas el perdón de Cristo con el cual deben perdonarse las unas con las otras y pedir perdón si han ofendido. Que sea la gracia la que reine dentro de las relaciones eclesiásticas y no la sed de justicia que muchas veces queremos tener en cuenta al momento de resolver conflictos. Porque ¿sabes cuál es el problema, hermanos? El gran problema que nosotros tenemos, que nosotros somos vengativos y no ponemos la venganza en las manos del Señor. Y en la iglesia, más que en ningún otro lugar, nosotros debemos aprender a perdonar. Y si hemos sido ofendidos, si hemos sido afligidos, si hemos sido castigados, si hemos sido maltratados, incluso dentro de la iglesia del Señor, tenemos que aprender a poner nuestra causa en las manos de Cristo y que Él sea el que se encargue. Si ha de disciplinar a ese hermano, Él lo hará. Pero Él es el juez justo que nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. Al final de todo, hermanos, si hay un mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a este tema, es que nosotros debemos buscar la reconciliación a toda costa. Tenemos que buscar reconciliarnos a toda costa. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, en la medida de lo posible, mantengan la paz con todos. Es decir,
Gasta todas las posibilidades, gasta todos los recursos para mantenerte en armonía con tus hermanos. Si tienes que llamar a un hermano para que sea de mediador, si tienes que pedirle a la iglesia que ore, si tienes que humillarte y pedirte perdón y tragarte todo tu orgullo y tu sed de justicia, hazlo. Pero eso es lo que el Señor nos ha llamado. Y no solamente es a lo que el Señor nos ha llamado, es lo que Cristo nos enseña. Porque en Romanos capítulo 2, en Filipenses capítulo 2, dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y siendo hombre se humilló al morir en la cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para reconciliarnos con Él. ¿Cómo, amado hermano, podemos llamarnos cristianos cuando Cristo pagó tan alto precio para reconciliarse con nosotros? Nosotros no estamos dispuestos a pagar altos precios por reconciliarnos con nuestros hermanos. Sencillamente estamos negando el Evangelio. Si nos negamos a reconciliarnos con nuestros hermanos, estamos negando el Evangelio de Cristo. Él nos rescató cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros estábamos en conflicto con Dios. Él pagó el más alto precio. Imita a Cristo también en esto. Al estar dispuesto a pagar el más alto precio para reconciliarte con tus hermanos. Así que, amado hermano, Dios te libre, Dios nos libre de mantener conflictos entre nosotros. Que la reconciliación, la armonía y la paz sea con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, quiero pedirte, Dios, que estas verdades, si bien son prácticas cuando tenemos problemas y que son principios que tenemos que atesorar en nuestro corazón para cuando llegue el momento del conflicto, te pido también, Señor, que nos hagas ver el compromiso que tenemos con tu iglesia, sobre todo el compromiso que tenemos contigo, Señor, como vimos en el primer punto. Lo principal es ser fieles a ti. Debemos entender, hermano, Señor, que necesitamos verdaderamente aprender humildad, aprender compromiso con tu palabra, compromiso contigo. Que debemos entender, Señor, que mis problemas, mis asuntos, no son asuntos particulares e individuales, sino que también afectan al resto de la iglesia. Estos principios que son universales son tan propicios para resolver problemas en nuestros hermanos. Ayúdanos a atesorarlos en nuestros corazones. Ayúdanos a tenerlos en cuenta en nuestros corazones y luchar, Dios, por mantener armonía en nuestros hermanos, con nuestros hermanos. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como tú los ves, como hijos tuyos, como personas por las cuales tú moriste, por las cuales nosotros también deberíamos estar dispuestas a entregar nuestras vidas para amarlo. Padre, te ruego que nos deje un corazón reconciliador, perdonador, y que en medio de los problemas sepamos aplicar estos principios para así glorificar tu nombre, Señor. Padre, guarda nuestra iglesia de estos asuntos. Haz que la armonía y la comunión que corresponde al Salmo 133 sea con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.